Eh, bueno, continúa con lo del chupacabras, que es el siguiente tema. Muy bien, vamos a hablar del chupacabras. El chupacabras es algo súper reciente, o sea, literalmente de 3 décadas. En 1995 es cuando se tiene el primer registro del chupacabras en Puerto Rico, no en México, en Puerto Rico. ¿Qué pasó? Que resulta que las vacas empezaban a morir y estas vacas tenían una mordida y pensaban que eran murciélagos, por ejemplo. Al principio pensaban que era algún otro tipo de animal hasta que empezaron a hablar de avistamientos de un animal que parecía un lobo, parecía un perro. Y este perro llegaba, se chupaba la sangre literalmente de las vacas y se iba. Eso era lo que el chupacabras comía. Y literalmente esa es toda la información que hay. O sea, es una leyenda urbana, se podría decir. Y la gente pensaba que este animal se iba a comer su ganado, entonces se ponían incluso a hacer guardias en la noche para cuidar que el chupacabras no viniera a comerse El ganado. el ganado. Y otra cosa que quiero remarcar acerca del tema es, no sé si a ustedes les tocó vivir esa época, en lo personal a mí no, yo soy de los 90, pero estaba muy niño. Entonces, en esa época era cuando estaba en pleno auge la corrupción en México, Ujú. el pedo de Salinas. Ajá, que Salina, su quiebre al finales de los ochentas, ¿no? Ujú. Entonces, pues hay bastantes temas alrededor de eso. Entonces, parte de ese tema fue que la gente empezó a conocer mucho. Ahorita me imagino que Charlie lo va a explicar. Y si no, pues yo lo comento. La gente empezó a hablar muchísimo de chupacabras hasta que llegó a Estados Unidos el tema. Y en Estados Unidos se empezó a regar la idea. Incluso por ahí hay algunos trabajos taxonómicos alrededor de chupacabras. Y pues literalmente ¿cómo se llama cuando momifican los animales? Sí, es una modificación, un embalsamamiento también. Ajá. Hay chupacabras embalsamados en Estados Unidos. Pero básicamente eso es todo lo que gira alrededor de chupacabras. Ojo, también era un animal sin pelo, que esa es una característica que cuenta toda la gente que literalmente avistó o escuchó la leyenda del chupacabras. Esto era un animal que parecía perro, que chupaba la sangre de las vacas y pues literalmente no tenía pelo. Y Que es era todo, güey. alopésico. Ajá. Bueno, fíjate que el origen del chupacabras, desde el aspecto biológico científico, es muy interesante. Resulta que se presume que la razón de que la creencia del chupacabras era el avistamiento de perros con escabiosis, o sea, perros con sarnas, pero con una sarna muy grave, que les generaba problemas muy fuertes, básicamente en heridas, faltas de pelo. El sarna, yo pensaba que era originalmente de los perros, pero el sarna se los pasamos los seres humanos Sí, a güey. los perros. Hay trabajos que explican una Es como la zoonosis. lepra, ¿no? No lo sé. ¿No es No, parecido? la lepra tengo entendido que es por culpa de una bacteria o parásito, no lo recuerdo bien, no quiero arruinarlo. Pero me imagino que se ve parecido. Más o menos. Sí. Depende, Bueno, quién diferente. sabe. No, no investigué acerca Sí, de la no, lepra, la pero escabiosis es más un problema en la piel, pero sí. vamos a tener que investigar bien qué onda con la sarna, porque no soy veterinario, soy biólogo. ¿Y qué onda con la escabiosis? Básicamente generaba esta caída de pelo, básicamente son ácaros que empiezan a consumir y empiezan a tirar pelo y empiezan a ocasionar problemas tanto en perros como en lobos. ¿Qué es lo que sucedía? Imagínate que eras un ranchero, estabas en la noche y llegaba un perro con sarna, pero con sarna grave, pelón completamente, Sí, güey. con la piel enrojecida, todo ojos rojos, enojado y se acercaba a comerse a tu ganado, ya sea ganado de caprino o ganado bovino, lo que sea. O bueno, en este caso caprino porque estamos hablando de cabras, ¿verdad? Pero el Güey, chupacabras también se come a otros animales, ¿no? pues en general, todo lo que yo investigué siempre decía que eran las vacas, güey. Que las vacas. Que hasta hace rato que estaba, justo hoy terminé de investigar sobre el chupacabras y era de que todos los videos decían, pues se comían a las vacas y yo dije, güey, pero ¿por qué se llaman chupacabras y no Chupacabra. chupavacas, güey? Claro. No, yo tampoco tengo idea. Por otro Bueno, lado, leyendas a final de cuentas. encontré un artículo muy interesante que hablaba de la diferencia entre el ataque de perros ferales, la fauna feral, y lo que es ¿Qué es la fauna feral, güey? básicamente son perros Salvajes. salvajes. Que como que ¿Y por qué atacan no en es salvaje? Bueno, porque feral incluye a gatos también, a fauna Ok, feral ok. incluye a gatos, todo esto. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Los ataques o los cadáveres dejados
por chupacabras no eran esos perros con escabiosis. Resulta que los perros cuando atacan a los animales los desmembran, los agarran y los empiezan a despedazar. Un animal que estaba tirado en el suelo, que tiene 2 hoyos, no es por culpa de un perro. Resulta que los jaguares, cuando entran a las granjas, ellos entran sigilosamente y cuando encuentran al animal, los 2 colmillos tienen la fuerza suficiente como el de una pistola de impacto para sacrificar ganado. Entonces llegan y meten sus dos colmillos en el cráneo y los matan. Ahora imagínate si los pusieran en la yugular, el ensangrentamiento que sería. Claro, se plantea que son casas fallidas por partes de jaguares, de que los mataron, pero no alcanzaron a llevárselos, sino que los mataron y los dejaron ahí por alguna razón. Claro. Por otro lado, en el caso de ganados, aparecían muchas veces con mordidas. Hay vampiros. Bueno, sí, también a los murciélagos se les puede denominar vampiros. Hay murciélagos que comen sangre. No todos, la mayoría come polen. Y normalmente no aquí en México, exactamente. Y los que se conocen que sí pueden hacerlo, llegan, se muerden al ganado y toman sangre. Y luego se van. Entonces, cuando llegaba el granjero el día siguiente, veía 2 hoyos y mucha sangre. Hoy en día da el mismo miedo que en ese entonces, pero no porque crean en el chupacabras tan fuerte. No, güey, pero... sino porque los murciélagos son reservorio de virus. COVID. No COVID, algo mucho peor que el COVID, rabia. Totalmente. Rabia. Entonces, imagínate una vaca que se pone toda loca, que muerde, que golpea y que literalmente si te muerde te contagia una enfermedad que literalmente hace que te... eso es importante. Las personas con rabia eran las que se creían que estaban endemoniadas y eran las personas a las que se exorcizaban. Que eso es a lo mejor un tema interesante que no estaba planeado, pero tiene sentido. Ajá, pero básicamente las personas con rabia, imagínense, una persona con rabia es hidrofóbica. Cuando le cae agua odia. Ahora imagínense que le echan agua bendita, se va a retorcer, pero porque es hidrofóbica. Literalmente hay un video que lo vamos a publicar, ya me decidí. Lo vamos a publicar, que es un niño con rabia que lo tienen amarrado y este niño rompe las ataduras de una cama de hospital. No mames. La rompe el vidrio y sale del segundo piso corriendo como loco. Este niño tenía alucinaciones muy fuertes y ya estaba en las últimas etapas. La rabia te da ataques de ansiedad, te lleva a la locura y luego te mata. O sea, la rabia es una de las muertes peores que pueden suceder al ser humano. Claro. Si tú crees que el COVID es fuerte, la rabia es horrible. Entonces, la creencia de cuál existen las posesiones demoníacas son porque imagínate en la Edad Media, imagínate una persona con rabia, con depresión, con ataques de ansiedad, con esquizofrenia. Imagínate una persona que no es mala, que tiene problemas mentales, ¿cómo la debieron de haber tratado en ese entonces donde se creía que todo eran demonios y brujas? Claro. Y de ahí es donde se deriva todo el pedo, güey, de las enfermedades mentales. Exactamente. Bueno, no es donde se empeoran, donde te escriben. Claro. Incluso se creía que Calígula, que era un emperador muy poderoso, era esquizofrénico y por eso hizo cosas tan horrendas, porque conforme pasaba el tiempo se fue volviendo más loco y sus orgías y sus matanzas y sus masacres y sus espectáculos cada vez eran más retorcidos, porque al final de cuentas es una persona con una enfermedad mental en un momento de la historia donde no sabían que existían las enfermedades mentales, y eso está muy, muy, muy fuerte, chamo. Claro. Y es que güey, justamente estoy pensando en qué tan grande es el problema. O sea, realmente no podemos dimensionar lo que pasaba. A ver, una persona con porfiria. Porfiria, ¿verdad? Con porfiria. Una persona con porfiria es una persona en 1,000,000. Una persona en 1,000,000 sale con este problema genético. Si una persona con este problema, yo personalmente no conozco a ninguna, seguramente ustedes tampoco, a lo mejor alguien en el público lo conoce. Es una enfermedad de Europa, entonces va a ser raro que esté aquí en México. Claro, yo no conozco a ninguna. Seguramente ninguna persona cercana a mí conoce a una persona con porfiria. Ahora imagínense, si eso es 1 en 1,000,000, una enfermedad mental como la esquizofrenia deben de ser muchos más. Es lo que ahorita yo puedo más o menos imaginarme, pero imagínense que fueran 10, 15, 20 personas de cada 1,000,000 con esquizofrenia. A lo mejor son menos, pero imagínense en ese entonces cuántas personas realmente tenían una enfermedad mental que los llevaba a la muerte porque la gente no era educada, no tenía educación literalmente, y todo lo que creían era alrededor de la religión. Entonces
pues para dimensionar nada más y darnos una idea de lo que pasamos en la antigüedad y bueno, ese tipo de cosas sí me avergüenza, güey. Es que no, es que debe de, porque, o sea, debe de y no, o sea, debemos de entenderlo porque pues está feo que el ser humano haya sido tan intolerante, tan poco reflexivo, que el ser humano haya sido tan poco analítico como para poder pensar en este tipo de cosas. A la vez no, pues porque la religión y demás, la religión católica, las demás religiones en general, recordemos que tiene el papel de ser una brújula moral, de decirle a la gente qué está bien y qué está mal. Tiene el beneficio de que evitan muchas masacres, de, bueno, entre comillas, de que evitan muchos asesinatos. De alguna manera la religión impide que la gente haga muchas cosas malas que haría por su propia cuenta. Sí, porque ¿Okay? se la piensan más, ¿no? Porque se la piensan más porque creen en un infierno. Pero la religión también tiene otros aspectos muy negativos en las sociedades. Entonces, si tú tienes una religión que te dice no tienes que pensar porque dudar es falta de fe y no tienes que investigar, tienes que creer ciegamente, y de repente llega una persona y te dice, un padre o lo que sea, está exorcizado a una persona que tenía depresión en ese entonces, pues imagínate, en vez de haber sido analíticos, porque hay que ser honestos, hay que ser reales. En el tiempo, en el pasado, existían muchos científicos y muchos pensadores muy buenos. Totalmente. Exactamente. Y que decían, no, es que algo no está bien aquí. Y gente que era sumamente increíble, sumamente brillante. Y reflexiva, güey. Que más que nada es eso. Pero es que el problema es como justamente lo que tú dices, güey. Estaba tan marcado ese problema de que literalmente la gente que no creía en algo o dudaba de algo de lo que le decía la religión era un hereje. O sea, y eso es algo bien cabrón, que todavía existe. Y a mí me pasó cuando era niño. O sea, y a mí me pasa ahorita que soy adulto, claro. Claro, y Dios siempre ha sido una idea de miedo en general. De o sea, que, exactamente, te disfrazan como una idea de amor, pero al final de cuentas. pero si da no, miedo. Pero al final de cuentas es que es una realidad. Si no crees en Dios, te vas a ir al infierno. Y esa es una situación. O sea, es como decir, no te preocupes, Dios es amor, Dios entiende, Dios te quiere, pero si no crees, te vas al infierno, te vas a ir al limbo. Claro. Y es como de que ella aguanta, no supone que es amor, que es cariño. Todo bonito siempre cuando te engañes. Yo la verdad, yo no les digo a ustedes que sean ateos, cada quien debe de creer en lo que quiera. Sí. Yo soy ateo porque yo sí pienso que al final de cuentas el día en que me muera hay dos opciones: Dios existe o Dios no existe. Y si un día Dios sí existe y me veo con él, pues yo estoy seguro que a lo mejor me va a entender y me va a decir, bueno, Dios sabía que yo iba a ser ateo desde antes que naciera, porque Dios lo sabe todo en teoría, ¿no? Sí, güey. Entonces, si Dios sabe que sí, esa es la lógica totalmente. Exactamente. Si Dios sabe que antes de que yo existiera, porque lo sabe todo, que yo iba a ser ateo y me puso en un lugar donde me iba a enfocar las ciencias, donde yo iba a rechazar. Donde te dio libre albedrío. Exacto, me dio libre albedrío. Ya sabe que iba a ser ateo y me puso en un lugar a ser científico, pues evidentemente va a ser difícil que yo le diga, entonces, ¿en qué querías que creyera? ¿Querías que creyera que una persona, un niño, un bebé que no fuera bautizado no iba a entrar al cielo porque simplemente, aunque no tuviera la capacidad de decidir, de pensar, de crear? O sea, ¿realmente querías eso? Algo yo así diría. Pero bueno. Pero volándonos la cabeza. Ajá, volándonos la cabeza. Y justo de eso vamos a hablar al final. Al final, ajá, exactamente.